Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Por causa de terceros hemos entrado 2 minutos después. Quiero decir nomás eso. 2 minutos después por causa de terceros. Y le hago responsable a Benja. No, para Le hago nada. responsable a Benja por entrar tarde hoy. Porque nosotros no somos así. Nosotros somos puntuales. No te No, voy a mentira. permitir. Hola chat, ¿cómo están? Te hincho más. Benja vino a bancar el día de hoy, así que gracias Benja por tomarte el tiempo de venir a ayudarnos. ¿Cómo está el chat? Bienvenidos, Franco de Rosa. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? Yo excelente, tranquilo, feliz, a la espera de ver quién lo que es el técnico de Cerro Porteño. Si es Baba, sé que achucarlo. Que viene Baba, que no viene Baba, que ni idea. Lo que sí, partidazo ayer. Partidazos Che, ayer. Lindo lo de... Hace simpático, demasiado me gustaba, les ha gustado Costa y corra así con su brazo, lo máximo. No, y justamente ayer decía Robert, lo que va a ser para el árbitro aguantar, o sea, lo que habrá sido para el árbitro aguantarlo, justamente a Gustavo Costas y a Guillermo Barros Esqueloto del lado de Vélez. Señor José Vita, Jorge Vita, José Coquevito, señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está ese ánimo para encarar el día de hoy el partido de Copa Paraguay? Estamos bien, tranquilos, hay un probable. Pero te noto, o sea, me decís que estás tranquilo, pero estoy te tensionado. veo... ¿Sabes qué pasa, Marco? Sí, decime. Hoy puede ser una linda alegría, muy loco lo que digo porque es un partido antes de empezar, Linda pero es ¿Por que qué? refleja el año que tuvo Olimpia. Y luego también está que si llega a pasar lo peor, es un papelón. Hay que estar confiados y alentar. Y si perdemos, putear. No sé si tanto. No, sí. Ah, el Putar cargador, mucho. pio, va a tu celular, pio, Franco. Putear mucho. Para eso me está molestando, boludo. Bueno, no se le puede pedir nada ridículo de cuarta. Plaga, será, jefe. Le estoy pidiendo que conecte bien algo y me queman vivo. Una vergüenza. Gran Pero, puta. ¿cómo que está hablando, Yo sí boludo? nomás algo. Ayer Marco se quería desubicar en TV Nacional. Ayer casi se desubicó en TV Nacional ¿Por porque qué? le quería putear a un viewer. Se olvidó que estaba en Se Tío olvidó Sport. que estaba en Tío Sport, casi le... Bueno, Le dijeron, hola, ¿qué tal, amigo? Yo no sé tu Hola, nombre. Belgonza. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No sé tu nombre, pero vos, el de Rulos. Y ayer- Vos el de Rulo. Y No, vos... ¿Cómo no vas a saber mi nombre? ¿Cómo no vas a saber mi nombre? Mentira. ¿Cómo vas a saber quién soy yo? ¿Cómo no vas a saber quién soy yo? La voz Mentira. de TV plata. Nacional. Bueno, de oro. La voz de ¡Qué plata de bola! Pacaraí. La voz de plata de Pacaraí. No, es así. Hola, mi querido Robert Qué lindo tu Singer. hobby, ¿eh? Me encanta el hobby de Robert Singer. Gracias. ¿No te escribieron, tío, Robert? ¿Eh? ¿No te escribieron, tío? No. No Neta, golearon. Qué bola este Qué Franco. bola eso, boludo. Franco, ¿eh? Le Qué marcamos ya la bola, agencia. qué Bola, bola Franco. eso, Franco. Vos también boludo. como mi empresario, eso no puedo contar contigo. no, Algún día voy a ser como el empresario Mati Rojas. No puedo, Como el empresario Mati Rojas. Tira, con el empresario Mati Es- Rojas. No, Farmido Toito. Jugó Toito. Formidable. Jugó Toito. No, Robert no, Singer, ¿cómo te increíble. va, hermano querido? ¿Todo bien? Bien y contento por un paraguayo que acá no tenía, no resaltaba mucho. Inclusive para el estilo de muchos equipos que juegan así hoy con eso de salir jugando y compañía, me parece que no daba. Pero que es un sacador de pelota, es un sacador. Estoy hablando de Canales, que ayer en el Maracaná con izquierdos, o sea, se cansaron de Sacar sacar pelota. pelota de todos los colores, por arriba, por abajo, cruzando, revoleando, y Lanús sacó la clasificación, o sea, logró la clasificación bien. Tiene algunos jugadores nuevos Lanús que la verdad que vale la pena seguirlos. Ha sorprendido. Hay un Dylan Aquino, Aquino. un Dylan Aquino muy Pateador bueno. de tiros libres. Y hay otro, no me acuerdo el apellido, pero bien Lanús, bien y clasificó. Y lo de Gustavo Costa, sí. En ese partido de Racing Vélez, ¿Sí? hay una jugada, vos no sé si oíste el partido, Marce, hay una agresión a Maravilla que yo no puedo entender cómo no lo echaron al tipo. Agresión, o sea, el defensor va a meterle una trompada a Maravilla, cosa que hace, o sea, le mete la trompada y le saca la tarjeta amarilla, vale decir, el árbitro vio lo que pasó, apreció mal, interpretó mal, le sacó la amarilla, pero el VAR debió haberlo llamado para decirlo, esto es roja.
y no lo llamó. Entonces no era ya penal porque la jugada ya no valía porque había un offside antes, pero sí la parte reglamentaria en cuanto a disciplina, la parte disciplinaria, sí debió haber sido tarjeta roja. No era para roja, eso, Robert, dejate de hinchar, la jugada ya estaba anulada, dicho sea de paso. Está para mí bien era la roja. jugada. Para mí era de roja, La Gonza. jugada está, pero si se cobra un offside, se cobra, digo nomás, ya se cobró el offside. Y Pero viene, hubo una viene, por agresión. ejemplo, el arquero, ¿verdad? Viene el arquero y al delantero que estaba entrando le mete una trompada. Ya no es penal. Pero esa expulsión. Claro. Eso nomás quiero. Sí, quiero pero decir. yo voy a decir, es lógico porque Porque ¿qué la pasa? parte Está bien. disciplinaria se mantiene. Exacto, está adelantado, pero el hecho de que la jugada haya sido anulada no No te quiere decir permite a que- vos que meter te dé un una trompada, sopapo. claro. Meter un sopapo y obviamente que Claro. para mí tenía que ser agresión y ser expulsado al jugador. No era roja eso, dice, más actuación fue. Marce, No. claro. Si por ahí está la. No fue actuación. Franco, vos no sabes nada. Bueno, ya está, Abel González. Listo. Genio del fútbol mundial. A Abel punto de González debutar. hay que invitarle un día acá. Más Me yo habla en el niego, chat. me niego. A que No, venga Abel yo González. quiero que venga. Yo Vamos, también. vamos a crear un monstruo. Aviso. Vamos a crear un monstruo. Y yo no me hago cargo de ese monstruo que se va a crear como se creó con Curita. Puede ser un Bowser ya, no era un monstruo. Hoy viene Curita. Hoy viene Curita. Que venga, no me llame Abel González. Abel Gonza, vos sos olimpista. Sí, Olimpero. Si sos olimpista, Abel El Gonza. Olimpero, el Olimpuerco lo ya. No. Ya está faltando Yo el con mucho respeto al olimpista. Ya está faltando el con respeto. mucho boludo. respeto al olimpista, pero con poco respeto a Abel González, como Che, siempre. FedEx es campeón Felicidades, de FedEx. su Felicidades. Olimpiada. Yo estuve viendo su historia, ¿eh? Mamita, cómo robaba con el trofeo, Fede. Sí. Con la Olimpiada de Por colegio. Dios. Sí, Pero, con el colegio. FedEx, vos verdad. ya tenés 18 años, hermano. No podemos ni invitarte. No podemos. Olimpista ticerrista para más, le odia a Franco. No, no sé, no dijo Che, yo sinceramente quiero pedir algo. ¿Qué pasó? Quiero ver ya, porque para mí es un orgullo nacional, quiero ver los goles de Diego Sí, Gómez. por favor, Porque hay que ver los muchos goles. no vieron, porque, hermano querido, ¿dónde se televisa eso primero que todo? Y después, no vimos todos los goles. Yo quiero ver los 4 goles. Yo quiero ver los 4 yo goles. creo de que llegué a Diego. ver uno por ahí, pero no. Quiero ver el póker. Yo quiero ver el póker. Yo quiero ver completito. Ahí va, este es el Ahí está, primero. este es el primero. Primero, El primer gol de Diego Gómez. Lindo. Relátalo. Vamos a puntuar. Dale, Relátalo. vamos a relatar. Antes de poner, estos ingleses sin sangre, hijos de... No. Son unos Sí. plagas, porque Amigo, no gritan ni ¿cómo un no gol. grita? Oh, what a goal, el what a mejor score. gol. El mejor gol. Oh, another one, hey. Sí. Marcos, enseñale a estos mío. ingleses sin sangre cómo se hace. Sí, dale, Marco, enseñale. Bueno. Enseñale. Comentado y todo. ¿Verdad Dale. que en inglés? No. No. ¿En guaraní? Pero así relatan ellos. Sí, pero así es relatan muy, gol. muy sin sangre. Pero hay amigo. algunos de España también. Gol, qué golazo. Qué golazo. ¡Qué golazo! Sí, ¡Qué golazo! golazo, joder. Es como alguien también cuando me dice, ¿qué tal es? Cuando le preguntan qué tal está, dice, feliz. ¡Oh, qué golazo! Muy feliz. Porque eso así conmigo. Muy- Me no, está tirando. no Me es está feliz. tirando a mí. Muy Ah, feliz. La Rosa sí. deja de decir grosería y Pocuma. Bueno, hice Mar. Disculpame, no sabía que estamos viendo Discovery Kids. Bueno, vamos a ver los goles. Vamos a ver los goles. Escucha. Los goles. Vamos a ver los goles, señoras y señores. Hidrapa y Tebran vino Pond. Dale, métele. Atención que ataca ahora mismo el Brighton. Viene el centro al área. Despeja. Le quedó el remate. Gol de Diego. Gol de Diego Gómez. Yo me voy a ir de acá. Ya está. Excelente. Anda nomás del pi. Está hinchando. Dale. Venga. Espera un El ratito. segundo. Segundo, Ahora segundo. Espera. Vamos a hacer el primero. ¿Sabes lo que Yo pasa? estoy No hinchando saben los nomás. jugadores. No. No saben los jugadores, no está buscando. Acá voy a ver. Inventando más. No. A cena, yo quiero decir nomás una cosa, Robert. Lo que acá es Cerro y Olimpia. Somos medio partidarios. Cuando juega Cerro y cuando juega Olimpia somos partidarios de cada club. Y acá mi amigo, su primer partido, te quiero contar nomás. ¡Cierto! Es necesario. Cerro Palmeira era. 4-0 yo estaba perdiendo Cerro. 4-1. El cuarto. ¡Gol! ¡Ronnie! ¡Telefoni! No, espérate, así no fue. Fue tipo.
Y va Ronnie. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Goleada! ¡Goleada! Ronnie, Ronnie. Ronnie Telefoni. Pone lo el peor es quinto que- para Palmeiras. Lo peor era que Ahí esa bajó el jefe, noche- bajó el jefe. Bajó el jefe. ¡Pum, pum! Abrió la puerta. puerta. Marcos. Última vez. Última. Después mete otro gol Palmeiras. Gol. Gol de Palmeiras. Bueno, vamos a ponerlo. Gol de Palmeiras. Bueno, Vamos a acá cerrar me que se dice, puede, vamos a cerrar que se puede. WhatsApp. Bueno. Dale. Dale potencia. Dale carajo. Vamos. El ¿Primer primero. nombre? El primero. Sí. Atención que va atacando el conjunto del Brighton, 9 minutos. Esto está 0-0 en la Copa de la Liga. Viene saliendo el conjunto y va Baleba. La domina Baleba, viene el remate. Está en el área. Cruzó. Diego. ¡Gol! ¡Gómez! ¡Gol de Diego Gómez! Llega el primero, asistencia excelente de Tom Watson. De esta manera, Brighton 1 pone el primero el paraguayo. Ahora el segundo. El paraguayo. Segundo. Me gusta el paraguayo. Segundo gol. Vamos. Lindo gol, lindo gol. Lindo gol. Oico. Le doy un 7 de 10. No, más, es un tap-in. Es un Claro, 6 gol normal. Gol normal. Este, Ahora, este ya es otro nivel. Atención, 21 minutos, va atacando el conjunto de Diego Gómez. Viene el remate. ¡Gol! ¡Diego, mamita, por Dios! ¡Hay que cerrar el estadio! ¡Que ya no haya más fútbol! Diego Gómez marca el segundo doblete para el conjunto del Brighton. Lo hizo el guaraní Diego Gómez. Yo no sé casi, pero otra vez, yo no sé si el delantero puede Dani Welbeck, ex United, ex Arsenal. Yo no sé si el tipo quiso jalar la pelota o le erró, pero excelente como le Le erró. Sí, ¿verdad? espera, el tercero es una locura, pero El espera, tercero es Coque, buenísimo. la gente está pidiendo una gelatina de vos No, por el gol de no, Diego. no, para. Dale. Gelatina es cuando hay Gela- partido importante nomás. Sí, sí. Dale, roja. dale, poneme el tercero, dale. Señoras y señores, la pelota va por 3/4 de cancha, le quedó a Diego. ¡Gol! ¡Gol de Diego Gómez! ¿Qué digo gol? ¿Qué digo gol? No existe manual, no existe alguna lección para esto. Esto es fútbol, esto es Paraguay. La garra guaraní, hace el triplete Diego de Gómez. Sí, señores, a los 33 minutos de 3/4 de cancha, la clavo al ángulo. Y por favor te pido, Puskas para Diego y que no nos roben como el año pasado con el Chizo. Ahora El cuarto. Golazo. El cuarto. El cuarto. Vamos, el cuarto. Este fue el mejor de todos igual. Golazo. Lejos. Golazo. Se va terminando el partido en instantes porque Diego Gómez la va virando y va Diego. ¡Gol de Diego Gómez! El 4 en el marcador y 4 en su talla personal. Diego Gómez con una asistencia excelente de de Dani Welbeck. Ya marca el cuarto. No, yo me acordé que esta tarde relato Olimpia. Qué loco que estoy. Pero hay una. No, abre gol ahí. Aparte de esto, hay una cuestión que tiene que ver que es la posición de él. O sea, él es, evidentemente, porque en cada uno de los goles. En el primero está en el área chica. Sí. Acá está también ahí en la cabecera del área. En el tercero fue que él venía de atrás. Pero digo, eso es lo que uno busca de Diego en la selección también. Por eso a mí no me gusta cuando él juega tan al lado de Cubas y se queda en esa posición. Porque él tiene esto. Él tiene esto de acompañar a la jugada y de llegar de la manera en que llegó en estos goles. Ese es el Diego que necesitamos en la selección y que en los últimos partidos no apareció. Porque jugó muy al lado de Cubas contra Ecuador y porque contra Brasil, por ejemplo, en el Brasil fue casi un segundo lateral derecho y lo desperdiciamos. Me parece que se lo desperdicia a Diego
no dándole la libertad para subir. Entonces, eso me encanta de lo que vi aquí. Y si nos lo sacaban, a lo mejor llegaba a 6. 5, 6. Pero Robert, ¿por qué se le saca a un tipo que está metiendo 4 No sé, goles? Para guardarle, pero para... aunque yo tengo una teoría incomprobable, pero tampoco nadie me la va a sacar de la cabeza, que hubo un partido en el que Haaland creo que ya había marcado 6. Sí. Y para que no 5 supere dice. lo de Messi, pero esa es una teoría mía, ¿no? Y ojo que yo soy... Lo saca. Yo soy hincha de, Había marcado yo soy 5, hincha de Haaland. Messi, 4, pero 5. el récord de Lionel ya estaba y entonces yo no creo que le haya gustado a Haaland que lo hayan sacado de... Pero ese fue Pep Guardiola. Claro, Justamente. claro. Y Guardiola Y por fue que eso lo te sacó. estoy diciendo. Claro. Y encima, Por eso- ¿cuánto había metido Messi? A eso por eso Con el Pep encima. Por eso ato Los cabos. los cabos, pero no incomprobable, o sea, a lo mejor lo sacó simplemente por sacarlo, ni habrá pensado en el récord de Lionel, pero si yo estoy marcando 6 goles y me sacan, Te va a enojar. ¿Cuánto Me- había metido me Messi? voy a- Messi me voy a enojar. creo que metió 5, Haaland y Messi había metido 6, no me acuerdo. Che, esto de la unidad disciplinaria, comisión disciplinaria de la Conmebol, salió ahora mismo de Cerro Porteño. Pues la juez única de la comisión disciplinaria de la Conmebol resuelve, ojo con esto, imponer al Club Cerro Porteño una multa de $15,000 Qué horror, ¿eh? estadounidenses por la infracción al artículo 5.1.5 y 5.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025, concordancia con el artículo... No, qué quilombo. Pero Ana, ¿y qué, Pero espera, ¿y qué, pero por qué? No, y nos pone acá. Y mandame ese día para ChatGPT que y me tenés que explique. ver los artículos Mandale, 1 y ChatGPT 5. tiene todo, ya, mandale. 5. Ahí te voy a pasar. Te voy a pasar. 5.5.1 parece la versión de Minecraft, boludo. O sea, ¿para qué me pone todo 5.1, 5. A la polla. Te voy a mandar. Ay, Sí. 1.1.5.1.13 Minecraft parece la versión de Minecraft. Mandame y te voy a decir que... A ver, yo quiero saber qué es. Pero una buena platita. 5.5.15 mil dólares. Esto es el Y- partido. No, pero hay más. No. ¿Eh? Este con el primero recién. Hay como 5 ítems. Bueno, y leemos dos. Sí. Después vamos a buscar el... Bueno, el primero es $15,000. El segundo es $20,000. El tercero es $15,000. El cuarto es $10,000. El quinto es $10,000. El sexto. Mandame una, Marcos. Ahí está en el grupo, hermano. Ah. En el que mando palo. El de coso. Después dice, advertir expresamente al Club Cerro Porteño y oficial Diego Hernán Martínez. $70,000 hasta ahora. Diego Martínez. Diego Acá, Martínez. Acá hay muchas cosas. Acá, por ejemplo, lo que dice Dani Maciel es lo siguiente. Muchos consultan por qué estas multas a Cerro Porteño para no escribir con términos muy técnicos. Estos son los motivos. En Asunción, foto protocolar. El plantel no se sacó la foto, dice. Se retrasó 1 minuto el inicio del segundo tiempo. Lanzamiento de botella al árbitro. Porque los hinchas en novena alta estaban cerca del camarógrafo y se movía la plataforma. Y en La Plata, Diego llegó tarde a la conferencia de prensa. Ay, estupideces. Mamá querida. $70,000 por eso. Dirá, cobre. Ahí está. Mamá querida. Che, No, mucho. mira, sí. 5.5 y 5.1.5. Actitudes de falta de orden o disciplina en el estadio o sus inmediaciones. Dice uno. Otro. Protesta, insulto, manifestación contra oficiales, rivales o autoridades. Desorden dentro o alrededor del estadio, violación a normas organizativas del torneo, comportamientos discriminatorios de atentados ante la dignidad humana. Guau, según ChatGPT, perdón. No, le tiraron una botella al árbitro. Y después, en novena, los perros estaban a full y le movían al camarógrafo. Y ahí ya hule. Pero como, no entiendo, o sea... ¿Qué? Pero. No, La No, Conmebol- año, la hinchada año se va a alertar, o sea, no es culpa de ¿qué? sentarse Te vas a sentarte a no. y porque está quédate quieto. camarógrafo. Bueno, son cosas La que... Conmebras debería de empezar a ver las El- cosas que están pasando en Brasil. pero- Sí. Ayer hubo otra vez un Dale. lío, por eso te iba a decir, ¿cuánto le van a dar a Fluminense? Nada. Por lo que Premio. pasó ayer, ¿cuánto? Ya, todos los policías que le empezaron a cagar a patadas. No, ayer Conmebras. fue feo otra vez. Lo de Independiente Universidad de Chile también, o sea, no, yo estoy bien contra
las multas, contra las suspensiones, contra todo, Pero que sea por igual, pero que sean proporcionales y que tengan, que sean también, que marquen una pauta con respecto a lo siguiente, porque si no también pasa que es simplemente pagar una multa. O sea, ¿cuánto yo hago por tirar? Y lo que vale la computadora más, listo, y toma, y te rompo esto. O sea, no es solamente cobrar y cobrar, no es solamente recaudar plata, es marcar con sanciones importantes. Esto es Independiente Universidad de Chile, ahora bueno, más o menos, pero uno ve lo que pasó, y no es lo mismo un tilingo, por ejemplo, que hace así de macaco, con cosas que son realmente ya colectivas y que se repiten. Esto, por ejemplo, como Robert, como por ejemplo la actuación de la policía de Brasil. siempre. mira. Pero en Brasil no hay problema con la barra, el problema es con la Dejate de policía. no. No, esto, por ejemplo, ya no Pasa para mí no el se límite. debe, ya no debe existir. Y recordemos lo que había pasado, ¿no? Son hinchas normales, ¿entendés? Recordar, no, había inclusive familiares de Había jugadores. abuelito. Había familiares de jugadores, o sea, vos no sabés si realmente estás. Pero ¿por qué otra vez se originó esto? En la salida. No, durante el partido. ¿Durante el partido fue? No, en el primer tiempo. Fue durante el partido. En el entretiempo. A veces están buscando cualquier cosita para venir con esa super cachiporra que tienen 1 metro, tiene No, y te revienta con eso. la cachiporra y te van dando con todo. Y cuando vos estás ahí en el tumulto, estás en medio, ya empiezan a ligar todos. No se Supuestamente fue porque la barra de Lanús empezaron a pelear entre ellos. puede. Y bueno, entre ellos, cosa que también puede pasar. Pues, ¿Ustedes los periodistas también son culpables por lo que hacen en Brasil? ¿Por qué nunca le consulta el tema del Presi Domínguez? Yo alguna vez hablé con Domínguez. Del por qué no, pero espera. Ni cerca de Domínguez lo tuve yo. Nosotros estamos más cerca de quién, de Pablo, antes de estar más cerca de... No, pero Igual si vos le consultás eso, nosotros- cagaste, ¿eh? O sea, no, es que así nomás. Nuestro trabajo lo hacemos acá y lo estamos denunciando acá. No podemos irnos a Luque a hacer una manifestación No, o sea, frente a la no es la Conmebol. manera. Tienen que sancionarle a esta gente, sea, boludo. No nosotros- puede ser que vos te vas a Brasil y te nosotros- cagan a palo siempre, loco. Eh, Siempre te cagan a palo en Brasil. Yo en particular, y creo que todos acá denunciamos siempre estamos marcando lo que pasa en el Brasil y no podemos hacer más. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Son cagones, entonces. Es lo mismo que acá en nuestro fútbol. Pasa lo mismo con la hinchada de mierda acá. Y yo te puedo decir a vos, ¿qué haces vos contra la barra brava? ¡Ya! Si es que vos no sos barra brava, ¿qué haces contra la barra brava? Las que están acá más cerca, que a vos también te queda cerca, si vivís acá. ¿Qué hacen? ¿Por qué no armás un grupo contra la barra brava? Y decir, yo soy de Olimpia y ya no va a haber más barra brava. Yo soy de Cerro y no va a haber más barra brava. Porque yo denuncio a la barra brava acá. Y nunca te vi que me haya apoyado y no te conozco. Entonces, simplemente para tirar mierda, porque yo no te veo a vos y vos me ves a mí, no. Yo denuncio a la barra brava, y yo denuncio a la APF, y yo denuncio a la Conmebol, y yo denuncio a la FIFA, y denuncio a quien carajo se me cante, si tengo fundamentos para hacerlo. No tiro mierda, denuncio, critico, así como vos tendrías que hacer, para ser un buen ciudadano. No putearme a mí, me calienta 3 carajos lo que vos decís. No sé quién sos. Y aparte, cuando. ¿Verdad? No sé quién sos, porque lamentablemente, acá, a mí le putean a Robert Singer, perfecto, pero acá está JXPC, remolacha calzoncillo, condón preservativo, no sé yo quién carajo sos, ¿verdad? No sé, entonces vamos a hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué no le decía a Domínguez? Y como yo me allá a la Conmebol y hacer ahora ahí, señor Domínguez, ¿vieron lo que hacen en el Brasil? No, si acá yo llevo a todo el país. Hierro, carajo. No, Aprenda. vamos a hacer bien las cosas y vamos a hacer un chat inteligente, no pelotudo. Pa' todo. ¡Carajo! No. Se fue a la mierda, Tim.
Marco Papacerito. No, pero yo sinceramente, hablando, porque es cierto lo que dice Robert, hablando de esto, yo espero de vuelta y repito las mismas palabras que cuando pasó con Cerro, con Palmeiras, con todos esos. Por favor, Conmebol, hagan algo cuando suceden este tipo de cosas. Actúen rápido porque se quedan en evidencia. Porque cuando pasa algo acá, cuando pasa algo en Argentina, rapidísimo salen los comunicados. Después, en Brasil, pasa algo. 10 años esperamos para ver un comunicado. Nunca se le sanciona, nunca. Otra cuestión. ¿Por qué don Lula no se mete en los quilombos que hay en su país? Y cuando hubo acá el quilombo con Palmeiras, que creo que una persona, la puta, se metió Lula, ¿verdad? El presidente de Brasil se metió. Ya no bastaba con lo desubicada que fue esta señora, Leila, a la que respeto mucho y le tengo realmente admiración por lo que hizo en el Palmeiras, por su administración, por lo que hizo en el club. Pero aquella vez se desubicó. Aquella vez se desubicó. Se desubicó, ¿cierto? ¿Verdad? Y dijo, y nos vamos allá a la CONCACAF, Palmeiras se va, y no vi que se vayan ni a la CONCACAF. Ah, que se gana ahí. No, ¿verdad? No se van y a resulta ir. que en el partido siguiente también le cagaron a los hinchas paraguayos. Y ahí nadie dijo nada, ¿verdad? Y don Lula no se metió ahí. No se metió. Y en cada partido en el Brasil hay quilombo. Aparte, no es ni Contra siquiera... paraguayos, contra argentinos, contra uruguayos. No, puta, ¿qué te va a meter Lula? Aparte, Robert, ni siquiera es Leila, nomás el vicepresidente que vino acá a pechear la Zapac, ¿no te acuerdas? Sí, Y acá vino Zapac también. no sabe ni qué es lo que pasa en su club. Zapac no tiene ni idea de lo que pasa en Cerro. Y le estaba puteando y él... La abrazaba, tranquilo, no sabía qué hacer esa cosa, Zapac. Primera vez se fue a poner la cara... Y ahí desapareció Zapac. Ahí nunca más apareció el pobre tipo. Qué locura, Gerard. No, me molesta cuando dice, ¿y usted es los periodistas? Porque no, lo que yo tengo denuncio, si yo sé algo denuncio, hasta donde sé. Y denunciándose te Hasta cierran donde puertas sé, encima, no hay porque, ni siquiera que te hablan. este es nuestro trabajo. Hasta donde yo sé puedo denunciar. Yo no puedo decir, hay cuánta gente a la que yo querría decir delincuente, y no puedo decir que es bandido, sabiendo que es. No puedo. Entonces, uno hace las cosas de manera responsable y hasta donde puede. Entonces, de eso nomás se trata. Ahí dice Tim, el que No, la ya tiene... está, ya, Tim. No, Tim ya la... Y pero los periodistas no le van a preguntar sobre eso, muchachos. ¿Qué piensan? Todo lo lindo consultan Vos, y lo malo. Los muchachos, ¿usted piensa que si vos te haces loco con esa gente, vas a atropellar, puteás? Lo único que te va a hacer, lamentablemente, Yo en este entendí- país es cerrarte puertas. Yo Te va a entendí, cerrar yo puertas. entendí lo de Tini, o sea, no nos dijo a nosotros. No, yo sé que no dijo Nosotros nosotros. nosotros no somos... Bueno, O sea, Robert sí. Robert sí. Pero yo personalmente no soy periodista, entonces no nos dijo nosotros. Dijo en general. Dijo en general. Pero bueno, o sea, Robert, vos sabés, mientras más honesto y sincero y denuncia las cosas que están mal en el fútbol paraguayo, más puertas te van a cerrar, ¿o no es así? No, pero así fue siempre, pero bueno, pero Una tristeza, este oficio es así. Y lamentablemente. Este oficio es así, pero Dice, Robert, acá los Barras Bravas se les regala entrada, por eso entran 10 minutos antes del partido, Claro. se juntan y se reparten todo, dice. Ahora, estimado Franco, Coque, Marquito y ustedes, ahora, por ejemplo, están diciendo, ¿y por qué Olimpia nos saca un comunicado contra los que pintaron la muralla y compañía? ¿Saben por qué nos saca un comunicado? Porque la directiva les paga, no para que pinten la casa ni la muralla, pero las directivas, la de Luqueño, la de Olimpia y la de Cerro, son las que bancan a la Barra Brava. Así nomás es. ¿Entendés cómo es? ¿Entienden cómo es el tema? Así nomás es. Entonces, ¿qué van a hacer? Un comunicado. El Club Olimpia o el Cerro Porteño o Luqueño repudian. El Luque le quemaron el auto a un comisario y después otro comisario dijo, y mejor nomás que se queme el auto para no generar tantos problemas. Le tiene miedo. O sea, No. ese es el país en que vivimos, ¿verdad? Y acá hay un boludo que hace 45 años que está denunciando esto. Decilo, Robert, ¿de qué? ¿Entendés? Entonces, todos los que se callan, todos, el país entero,
El país entero que no hace un carajo contra la barra brava, porque no hay un socio de Cerro que diga, señores, esto no puede ser. No hay un socio de Olimpia que diga, esto no puede ser. Uno. Entonces, silencio, no, después dice, así como algunos exjugadores o técnicos. Ustedes los periodistas saben, ¿qué sabemos los periodistas? Y si vos sabés, denunciá. No diga, ustedes los periodistas saben. Cuando están en la rosca, resulta que se olvidan de todo. Cuando están fuera de la rosca, resulta que pues, vos sabés cómo se maneja. No, a mí no me van a usar, hermano. ¿Saben qué, muchachos? Muchachos, a todos aquellos que me están diciendo empleadito de Coto, vamos a juntarnos toditos en una plaza y vamos a cagarnos a patadas. Uno a uno, en fila, pónganse y cada uno le va a romper la cara. ¿Le parece? Nos vamos ahora. Viste. ¿Qué pio? Ahí están. ¿Qué pio? Ahí están. Vos vas a ser el primero. Vos vas a ser el primero. Estos son. Vení carajo, dice el chat. Venga pues, dale. Renato Gaúcho, nada más para hablar y después continuamos. Renato Gaúcho renunció como DT de Fluminense después de solo 5 meses en el cargo y este fue su último mensaje en rueda de prensa. Con las redes sociales se acabó el fútbol. ¡Ipa! Con las redes sociales se acabó el fútbol. Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban estúpido. Así que hoy en día ya nada me sorprende en el fútbol, precisamente por las redes sociales. Todos son entrenadores, todos tienen una opinión. No todos, pero muchos en redes sociales no entienden nada de fútbol. Y entonces el entrenador y el jugador son los que pagan el precio. Di una entrevista hace unos 2 meses y hoy lo repito. El fútbol se acabó por culpa de las redes sociales, tanto para el jugador como para el entrenador. Hoy en día es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibís elogios. Cuando perdés, nadie es bueno. Todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión, dice Renato Gaúcho. En cuanto a las redes sociales que él dice que están matando el fútbol. Muchachos, Renato Gaúcho, todo bien con las redes sociales. Renato Gaúcho se va y declara después que se metió con 5.000 mujeres y eso. ¿Qué es lo que va? Todo bien con el fútbol, todo bien con el fútbol, pero no tiene nada que ver las redes sociales. Después vos salí en todos lados de las redes sociales de Renato Gaúcho diciendo que te acostaste con 5.000 mujeres en el Brasil. Pues ya pirona. ¿Qué tiene que ver las redes sociales? Mezcló cosas Renato ahí. Y las redes están, y los jugadores las usan. Los jugadores las usan de acuerdo a los momentos que van viviendo. Cuando ellos están bien. Acá le regalé a mi señora esta camioneta, sale la señora aquí, sale la señora allá, hacen esto, hacen lo otro. De repente no están bien y ahí entonces, bloquean esto, salen de esto. Y no, ya en el primer programa le dije, hay 2 redes, hay redes sociales y hay redes cloacales. Así como el agua limpia y el agua sucia. Así nomás. Estamos hablando de un tema serio y te estás riendo. Qué pesado los perros. Franco es el ejemplo que dice que no ve fútbol y solo ve resumen por TikTok. Es muy bueno, amigo. Franco. Mira, decir una cosa. Para hombre pero no había. ¿Qué para hombre no había? Este es un que pide hombre. Edición limitada para Nam Sport de las Olimpiadas. Para toda la gente que colaboró con la gente de las Olimpiadas. Bueno, no las Olimpiadas, bro. Para los Juegos... Para los juegos, ¿cómo se llama eso? Los juegos ASU 2025. Ay, para toda la gente, por regalarle una camioneta a mi señora. Únicamente para la gente que colaboró con la gente de Panam Sport. Evidentemente yo no colaboré, pero compré. Como si fuese que yo colaboré. Compré de un empleado, hicimos una matufiada y me salió 100.000 buenas. Hoy me gusta cómo está el chat. Hoy está loco el chat. Hoy me gusta porque... Vos sabés que hay días en que el chat está flojito. Hoy está totalmente Hoy está muy bien. Este es el chat, carajo. Este es el chat que me gusta. Insultos. Todo. Bien. Tito Torres no es de redes sociales. Él hace películas y documentales de su vida. Ahora hay sanciones para jugadores. Escaló las pantallas. Ahora la pantalla grande. Hay sanciones para los jugadores. Acá no pone por qué, pero sanciones del tribunal de la APF. Tenés lo de Chano Candia. Lo de Chano Candia también. Ese vos lo vas a decir. Chano Candia después de 20 años peló la bar. Espectacular. Y pasa que Chano Candia ya
pero Chano Candia ya había denunciado, ya había demandado 10 a años Olimpia en su pasaron. momento. ¿Y Hace cuánto? 8 años. ¿Cómo es el tema? 2017. 10 años. El de Chano Candia, me acuerdo que en su momento creo que fueron por $20,000. Él le mandó a Olimpia por $20,000. Sí, algo así era, porque tenían... Chano Candia fue finalista de América. ¿eh? No, La pero Copa. creo que eran $20,000, pero eran 6 meses de atraso. O sea, que creo más o menos 100,000. O sea, Olimpia en este lapso de 8 años le habrá pagado $45,000, ¿verdad? Pero él nunca salió en Eh, esa lista de la FIFA. Él nunca, el nombre de Chano no salía. él estuvo- él Salía Polenta. Sí. Pasa que, bueno, ahora sí va a salir. Ah. Ahora sí. ¿Entendés? Porque ya dieron una sentencia del caso. Y él, me acuerdo, fue 2017. Porque 2016 estaba todavía Chano Candia. 2017 él salió. Y 2019 viene a Cerro, creo. Sí, pero 2017 no me acuerdo bien dónde se fue. Pero eso sí, él ya había denunciado a Olimpia en su momento, en ese año. Y junto a otro jugador, no recuerdo ahora el nombre, pero... Y hablando de ese equipo, Forme fila. hablando de ese equipo, ¿qué pasó con el caso Mansur y los otros jugadores que iban a... Nunca dijeron, ¿eh? ¿Qué pasó lo de... Espera, ¿qué cosa de Mansur? Varias cosas, ¿eh? Solamente Mansur. Por dice. eso, pero haciéndose, no sé si el simpático o el capo, no sé si haciéndose el simpático o haciéndose el capo, una alta autoridad que apareció en ese momento dijo, se van a sorprender de los nombres que tenemos. Y después, ¿y por qué no da? O hay una cosita ahí. Porque si ya tenían los nombres, cosa que dejó entrever en esas declaraciones, ya tenían que haber dado los nombres. Y además el caso ese, ¿verdad? Así nomás. junto a Pitoni fue que había sido... Pitoni también había demandado en su momento a Olimpia y se sumó a eso Candia. No, en esa 2017. época hay muchos que... No, muchísimo. Pero no digo nomás que no 2017. aparecían cuando aparecían todos los líos de Olimpia. El que más aparecía era Polenta. Sí, y nomás Polenta. después otro, creo Sí. que Garnero también. No, Garnero, Polenta, no, Sí, muchísimo, sí, muchísimo. pero no había escuchado yo lo del Chano. Muchísimo. Todos los exa 2013, Pio, Sí, dice Papá sí, sí, Cerdito, Está salvando por ahora. Salvando por ahora. ¿Eh? Por hoy. Se está salvando. Ah, claro, porque no te están putando. Che, Perampo, ahora son y 39. Tienen un minuto chat para putar la mano. No, va. No, macanada. Y sí, ahora te No, Macanada, ¿por qué? Robert, ahora te tiene que putar Bueno, vos también. vamos. ¿Qué pasa en Cerro? No sé. O vos también la Baba no No tengo ni idea, Robert. Ayer jugó Baba, ayer jugó el equipo de Baba. Hoy Hoy juega. Hoy juega. Y hoy ¿Cómo? se despide. Para ¿Cómo mí está? que 8? así sería, porque según... No se sabe, supuestamente sí, supuestamente no. Lo que pasa es que en Cerro estoy incertidumbre, Robert. Nadie sabe nada, si va ni el técnico, no va ni el técnico. Que uno te dice A, el otro te dice B. Que el presidente no aparece. En teoría, pasa? En teoría Sí. el sábado a Chucarro es el que va a El dirigir. DT para el sábado versus Luqueño, Jorge Chucarro, asistido por Badaico Qué partido ese, Maciel. Jorge Sí. Bada dirige esta noche Badaico, en Santa Fe. el hijo y de Crispín Maciel. Luego se despide. El sábado presenciará el compromiso del Ciclón. Muy ¿Qué partido bueno. ese que se viene? ¿Y Olimpia cómo forma hoy? Olimpia, probable. hay un Línea probable 3 al Olimpia, final. línea 3, posiblemente sea un 3-5-2, en donde al arco va a ir Versa. Tus tres defensores van a ser Vargas, Capazo y Martínez. Tus carrileros son por derecha Redes, por izquierda Ley Samón. Tu mediocampo Richard Ortiz con Quintana y Franco. Y arriba Alcaraz y Sebastián Ferreira. Y el refuerzo limpio más importante, habló. ¿Cuál? Giorgio de Armas. Esta. Yo creo que Giorgio de Armas es una cuenta falsa de Twitter y la gente le cree que es realmente una No, es real, boludo. Yo no es creo que sea real. una persona real. Es real Giorgio. si le suelen llamar en vivo. Es real. Una vez le intentamos llamar también con Belén, ¿verdad? Y no atendió. Y no nos atendió. No quiso. Porque tiró amenazas densas. Vamos Hoy a hay clasificar- bar, en Copa ya hay bar. Ojo Escuchá con lo que eso. dijo En Copa Giorgio. Aybar desde ahora. Sí. Atender a lo que dijo Giorgio de Armas. Mira. Ahí está. Cocinadísimo, muchachos. Nos El despedimos hoy de la árbitro Copa. del partido de Olimpia Nos ante despedimos Tembetaré hoy. será Carlos Paul Chao, muchachos. Nos Benítez. despedimos. Quiero decir más. Giorgio de Armas dice, concha vamos a de clasificar por Copa Paraguay. Si no pasa, me encontrarán colgado. Estoy avisando. Bueno.
Ay, no, tampoco hay que ¿Qué le pasa a este? Está loco, boludo. Le faltan unos cuantos. La Ahora, Copa lo Paraguay notable- dice... sí. Cuando Dale, La Copa Paraguay se volvió el gran objetivo, dijo Rodrigo Coto Nogués. El deseo del club es que todas las figuras siempre estén vinculadas al club. Eso refiriendo en cuanto a los jugadores, porque se estuvo hablando de Richard Ortiz, de la renovación. El presidente dice que se lo va a renovar. También se habló ayer el Vinculado presidente. al club, dice. No quiere Sí. decir que sea como jugador. No, dice que todas las figuras siempre estén vinculadas al club. Y bueno, no quiere decir que le van a renovar como jugador. Puede que le dé un cargo de esto que en Olimpia se reparte y en Cerro también. Y que después no sabe qué hacen, como Julio Dos Santos, como hasta este momento estaba Carlos Humberto, como está Raúl Vicente. Entonces, Más se enojó el presidente. O sea, no es que se enojó, dijo, yo no tengo por qué dar declaraciones. no, ¿Por y qué está le bien. están- No, y está bien. No, y es cierto, no tiene por qué dar declaraciones. No. Igual una vez dijo, me parece una estupidez esto, y al día siguiente le echó a gusto. Habló también del tema de los sueldos. Habló del ¿Cómo tema de que? los sueldos y dijo que... ¿Viste que en estos días salió que se le debía 6 meses a Olimpia? Bueno, y... 4 meses a los jugadores y 5 a los capitanes, algo así. Salió Coto a decir que que el que dijo eso se Sí, haga se cargo. Fuerte. Otro fuerte ahí. Que el Hablando que de lo dijo que, eso- el que dijo eso que se haga cargo, llama la atención que se quedó tan tranquilo Ever después de empatar con Trinidense. Ever se había quedado tan tranquilo, dijo que había dado un paso adelante y sin embargo cambia el equipo. Consulta. ¿Por qué se le está diciendo toro a Esqueloto? A Guillermo Barros Esqueloto. Toro. Toro, en todos lados le están cargando con toro. ¿Qué dijo él? Torazo, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Ah, ya todos le están jodiendo. Lo que sí tenía razón, y no es que por eso vino el gol, pero el lateral había sido desde un lugar, o en un lugar, y el jugador de Racing fue llevando y se ganó unos metros, así como te acordás de lo de Cerro en Luque. ¿Te acordás? Se fue todito. Y bueno, acá no sé si tanto, pero llevó unos metros. Eso es lo que decía, eso es lo que protestaba. Acá era el saque. Y el jugador de Racing fue llevando, pero muy buen gol también. 098-615-2180. Vamos a escuchar los audios que tenemos. Si tenemos, por favor, vamos a escucharlos. Adelante, por favor, Benja. Lo apasionante también lo que pasa en que hoy juega Olimpia por la Copa Paraguay ante Tembetarí en un partido donde Olimpia tiene que salir a ganar para avanzar en los cuartos de final ante un Tembetarí que ya se enfrentó con un equipo de Ramón Díaz, pero Olimpia que ahora con técnico nuevo como Ever Almeida que tiene que salir a buscar esos cuartos de final. Y también Cerro Porteño que está entre una decisión de que si seguir con Achucarro, está buscando técnicos Cerro Porteño. La verdad hay un tema ahí donde los técnicos, por ejemplo Jorge Baba, se le complica la avenida a Cerro Porteño y Cerro Porteño que por ahora sigue con Achucarro hasta el partido contra Luqueño. Y eso es todo. Y bueno, no, Pasión Estudio, le quiero mucho. Qué grande, Pasión Kids, qué grande. ¿Más audios? Buenas tardes chicos, buenas tardes. Natalio. Que Dios bendiga siempre, bendiciones a todos sus compañeros que trabajan Pasión de Estudio. Un saludo de Natalio, los quiero mucho. Se suspendió los partidos de la Liga Domingo Robreo de Natalio por la inclemencia del tiempo. Pasa para este domingo los partidos que se juegan, chicos. Así es, chicos. Éxitos. Gracias. Clausura, nosotros no sé si vamos a peligrar mañana para llegar a salir campeones. Estamos muy lejos del Estamos mal. puntero y el escolta Cerro. Podemos pelear la Copa Paraguay. El objetivo es pelear la Copa Paraguay. No será la Copa Paraguay el próximo año. Nomás ya nos vamos a preparar bien y ojalá que se traiga un técnico de jerarquía para encarar con toda la apertura y soñamos ganar Clausura el año que viene. La apertura y el Clausura y la Copa Paraguay. Ojalá se repita en 2003 como lo hicimos. 2014 y 2023. Espera un poco. Está mal. Espera un poco, Marquito. Ya. Estamos mal, dijiste. Sin querer. Estamos Está mal, mal. Libertad. Gran Está mal. Libertad. Claro, Está mal, estamos mal. Está mal. Encima, Hay audios. encima te quedaste calladito esperando que nadie diga nada, ¿eh? Está El mal. chat Libertad. vigila, Marco, ¿eh? El Está chat mal, vigila. Libertad. Está mal, Libertad. Está mal, Libertad. Tenemos Callamos más la boca. audios. Más audios. Marquitos Morel, mi ídolo.
¿Por qué ya no venís por 4 mojones? No le sale a Vélez. No me trajiste mi flor amarilla, papi. A Vélez. Le regalaste a Vélez. El peor, le antes fue tu bolo, es así. ¿Qué me le decía así? Dice, con razón tenés esa mancha, Marcos. ¿Eh? ¿Cuál mancha? ¿Mancha de qué, pío? Del Moncha. descenso. Ah, dale. Me bloqueó mi WhatsApp, dice. ¿Quién me bloqueó? ¿Hay más audios? Perfecto. Bueno, señores, el día de hoy juega Olimpia. Hoy juega el Decano. Hay que ver cómo resulta este partido porque termina siendo difícil. Esperamos un rato porque acá habló Diego Gómez. Opa, ¿qué dijo Diego Gómez? ¿Qué dijo Diego Gómez, Marquillo? Es algo único para mí. Nunca me imaginé meter 4 goles en un país top como Inglaterra. Estos últimos combos con la selección en lo futbolístico no fue lo que la gente quería de mí. Trato de ayudar siempre al equipo. Me quedo con el gol que le hice a Brasil. Eso es lo que dice justamente Diego Gómez, que estuvo conversando con Universo 970. Lo de Ese fue un Diego- golazo. Vos sabés que ese sí, o sea, no digo que porque este que agarró de volea fue impresionante, pero ese de 3 dedos sí que es gol para de Brasil eso es- sí que es para el Puskás. Sí. Porque ese es un gol de alto nivel, ¿verdad? Y aparte, yo no sé si esto tienen en cuenta o no, pero Sí va a ganar el digo, partido. ¿contra quién? Claro. El momento, Vos- en fin. vos sabés que, ese Robert, fue un golazo. Ese Vos fue sabés un que no golazo. tienen en cuenta contra quién. Sí, Porque a Enciso le marcó al... Y yo creo que tampoco tienen en cuenta el contexto. Porque No, Enciso no. le marcó al City y le llevó al Brighton a su primera competencia internacional en toda su historia. Y Sí. en cambio ganó una chilena en la B de Brasil. Más o Esto menos. es, sí, una vez, no sé si iba a ganar, pero se fue alguien del Brasil creo que era inclusive una liga amateur, era. Creo que le ganó a Messi, inclusive. Una liga amateur. Le ganó a Messi el único año que Messi podía haber ganado el Puskás. Pero digo nomás que por lo menos desde acá, importa mucho o debería importar, o a mí me importa, entonces dejémoslo así. Eso, o sea, el contexto. Por ejemplo, vemos chilenas siempre, ¿verdad? Pero la chilena de Tony fue en el Defensor, contra el campeón del mundo, ¿verdad? Al mejor arquero del mundo. O sea, son cosas diferentes que a lo mejor ellos a la hora de jugar no tienen en cuenta, pero que sí valen. No es lo mismo hacer esa chilena en un entrenamiento o en un amistoso que hacer en ese contexto. El gol de Maradona en el Mundial, cierto, contra Inglaterra. Sí. Totalmente. Sí. Dice Chupala Coque, hoy se eliminan por penales. Versa no va a atajar ningún penal. Coque, te haces del malo y sos un cerdito. Eusebio frente Y no fue Versa el que le atajó un penal a Peñarol. Sí, fue Versa. Fue Versa, Versa. ¿verdad? Sí, Versa le atajó a Fernández. En aquel Sí, 5 sí. 4-1, Sí. Leo Fernández. 4-0. No, 0-0 terminó. Ah, Mejor arquero según unos termos, dice. ¿Por quién veo? Por Versa. No, ni en pedo. Ni en pedo. Está lejos de ser mejor arquero de Olimpia. Franco, ¿ya tenés el FIFA 26? no. Tony Play y Tony Compor mismo. Se comió 4 pepas contra Guaraní, Versa. Sí. Para mí no, está lejos de ser mejor Contra arquero. Vélez también. Bueno, pero el arquero que esté en Olimpia ahora mismo se quema. Quiera o no quiera. El arquero que se vaya a Olimpia ahora mismo. Imagínate, Olveira, el mejor arquero del fútbol paraguayo que se haga paraguayo para que juegue en la selección, quemado. Después, tú sabes, el arquero que está en el arco de Olimpia ahora mismo va a terminar siendo goleado y quemado. Así que al pedo, no hay ninguno que se zafe. Yo todavía no tengo. Es ¿Qué no tenés? yo tengo algo con el FC 26. Se paga mucho y te dan lo mismo cada año. Me decepciona muchísimo, la verdad. Pero Y- mejor que el eFootball. No, Sí, obvio, es mil la veces. única opción también. Mil veces mucho mejor, pero es la mejor opción, pero no te renuevan nada. O sea, ¿qué pasa? Que los perros compran para jugar Ultimate Team. ¿Entendés? Entonces que solamente se va toda la inversión
al Ultimate Team. Sí, Y no piensan en lo que juegan modo carrera. Amigo, yo soy un fiel seguidor y De modo fiel carrera. jugador del modo carrera. Y el modo carrera es lo mismo desde el FIFA 22, 23, boludo. Desde hace 4 o 3 años atrás. Y es imposible. Y es lo mismo. Y pagar 700.000 por un jueguito en donde solamente los perros juegan online y encima vos tenés que meterle plata si querés llegar a ser más competitivo que nunca, no me da la gracia. Entonces voy a esperar a que salga gratis en Xbox y listo. Giorgio Armas sigue hablando, Siempre hablamos con Julio César Cáceres, dice, nos une una amistad con razón. Él está bien, pero luego del llamado de Olimpia hubo un golpe anímico en los jugadores. Pensé que los jugadores de Luqueño se iban a matar por Julio. Después dice, la gente de Olimpia sabe que estamos bien para hoy. Con sabiduría y tranquilidad pasamos hoy. Pero Dios mío, este señor, ¿qué vende humo? En serio, o sea, me parece... Perdón, Giorgio Arma, ¿verdad? Perdón. Palmeiras, sí, vamos a hablar de otra cosa. River, qué lindo Palmeiras partido. River, hoy, Lindo. 21:30, partidazo. Lindo partido. Partidazo, Lindo partido. para verlo. 19 horas, Para Olimpia. verlo con mi papá Cerdito. Olimpia, ¿qué hora juega? Las 7. 19 horas, sí. Mineiro Bolívar por Copa vamos, Sudamericana, Bolívar, misma hora que Olimpia. Vamos, Bolívar. Que pierdan esos hijos de mil puta. Alonso está suspendido. Junior Alonso está suspendido. 21:30, 11 Caldas, Independiente de El Valle. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Racing es el primer semifinalista, justamente, y va esperando. Qué locura lo de rival. Racing, Imagínate si son campeones. Espera, estudiante de Flamengo. Che, ¿vieron lo del Maravilla Martínez que estaba manejando y después le Es para habló hinchar. a unos pibes y abrió la ventanilla y le dice, ¡epa! ¡Qué loco, che! Ganamos el pedo del partido, dice Maravilla Martínez. ¡Qué locura! Tenemos ese video. Quiero ver ese video. Denle micrófono a Marce para que la próxima tire Tendríamos sus que datos habilitarte el adicionales. micrófono ya para que se te escuche Sí. también, que todos te escuchen. Tenemos que habilitarte. Vamos a hacer los micrófono ahí. canales de streaming. Cierto. argelinos. Hay que hacer. Vos sabés que hay un equipo, el equipo de Lacazette. Lacazette del delantero francés se fue a Arabia y están pagando. ¿Por qué hace así con el bolígrafo, Coque, brother? Che, está mordiendo mi bolígrafo el tipo. Mentira. A ver, Rompió decimos todo. la cassette después. Es más importante el bolígrafo de Marco, evidentemente. Evidentemente sí. Evidentemente, pero es cuando muy se le loco. pide algo de eso, Lo que es cuando sos el Ahí jefecito. está. Están pagando $11. $11 para que cada hincha vaya a alentar. $11, pero sí, no es como acá que sabemos que existen. Ah, vos te das la cancha y te pam. Existen, evidentemente hay gente que va a ciertos partidos y que le regalan entradas, ya te pagan por ir a ver los partidos. $11. Tenés que armar show, te lees un par de cánticos. $11 por partido. Acabó de ascender la primera división de Arabia. Juegan un montón de grandes cracks, pero no tenían hinchada, así que carparon hinchada, sin problema. Qué locura. Oico, mira, pues ahí está maravilla. Maravilla. Aguanta Racing, loco. No, la puta madre, me vuelvo loco. ¿Todo bien? Me la rompiste todo. Tremendo, bien. Tremendo. Ganamos el pedo, pero bueno. No, qué pedo. ¿Por qué? No llegó Vélez. Bueno, No llegó ni una vez. se sufrió. Aguanta Racing, loco. No, la puta Qué madre. grande. Te Racing, loco. Qué grande, boludo. Y estuvo preso, imagínate. Estuvo preso, estuvo acá en Sudamérica, Estuvo en Cerro. estuvo en Cerro, mal paso por Libertad. No, Libertad no tanto, ¿eh? A mí me parecía ¿Te que gustó? era, a mí Maravilla Martínez me parecía siempre un buen delantero, no creí que iba a llegar a tanto, pero sí, a mí me gustaba cómo jugaba Maravilla. Y Sudamérica tuvo algunos de esos casos, ¿se acuerdan ustedes de la fuga de Martín Jiménez? Martín Jiménez era un muy buen delantero también, Él estuvo que en Sol era también. para subir, era para irse como mínimo aquí a Olimpia o a Cerro, o también alguna transferencia un poco importante, no sé si para un gran club, pero tenía problemas de disciplina. Y Maravilla tiene lo de el apodo por el boxeador, así como Pipino Cuevana.
Claro, La fuga. sí. ¿Qué pasó? No practicó y Jiménez había marcado 2 goles en el fin de semana. ¿Y qué pasó? Y volvió, se fue. Había que ya traerle. Y así. Y hasta que un día se cansaron y ya no volvió. Ignacio Aliceda y Pachi Carrizo ya están recuperados y van a estar a disposición para jugar ante Luqueño. Mañana se los va a examinar a Roer Piris Damota, Juan Iturbe y Sergio Araujo para saber en qué condiciones se encuentran. Ignacio Aliceda y Pachi Carrizo son los jugadores que volverán a jugar ante Luqueño, este partido que se va a jugar en Itauguá el sábado. Es otro equipo. Es otro equipo. Sin duda que con todos esos nombres, o debería ser otro equipo, debería tener otro rendimiento. No, horrible. No. Se está hablando del Mundial de 64 No. ¿Qué opinan ustedes de eso? Quiero saber. No. Ya va bien. Ya valemos, ya está tirando al fútbol. Está tirando al fútbol. Que cualquiera clasifique, boludo. Hacerlo pierde todo como ahora, sabor. como ahora, déjalo como ahora. Déjalo como ahora y listo, ya está. Si ya cambiaste una vez, ya después cambió otra vez. Nah. Demasiado ya Cabina para Marcos en Itauguá. ¿Cabina? ¿Por qué? ¿Cabina? Ah, claro, para que no venga a cambio. Y sí, pegaría, pero... 64, no, muchísimo. Se cae el estadio. Somos 200 países en el mundo y ustedes saben ahí casi como el 25% al mundial, ¿vio? No. Acá estoy haciendo justamente ese cálculo. 32%. 32,8, casi 33. Casi demasiado ya. Dejate hinchar, boludo, basta. No. El 33% puede jugar al mundial y el otro no, pero no. Que sea menos. Ahora como está, ya está. No toque. Paren ya. Con 48 ya perdía un poquito el olla. 48 es casi el 25%. Claro, ahí nomás. Y antes era 32, ¿verdad? Antes era 32. Y 32 15%. Ya se declaró o que por un partido vos seas organizador del mundial y ya te estés clasificado directamente. O sea, eso ya es una aberración. Por más que nos toque a nosotros. Hay que decir las cosas como son. Bueno, nos tenemos que ir, señoras y señores, agradeciéndote a vos por estar con nosotros el día de hoy. Partido Olimpia, 19 horas, toda la reacción. Nos vemos. Con Coque Curita. Estamos los muchachos. Chau. A ver, Gonza, vení, pues. Ya, Gonza.